Bien, hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Andy Emerson y el día de hoy, en primer lugar, quiero comenzar agradeciéndoles por darse ese tiempo de poder visualizar este vídeo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que siempre y constantemente están siguiendo mis redes sociales, están dando el apoyo para poder seguir difundiendo estas ideas. Y este vídeo en realidad es el primero de muchos más, donde vamos a presentar diversos temas importantes y relevantes para que podamos seguir ampliando nuestro conocimiento. Tanto tú como yo seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y la información sigue fluyendo para que podamos seguir defendiendo nuestras ideas y nuestra postura. Lo importante desde aquí es de que tengamos la certeza y tengamos la fe de que muchas cosas en muchas situaciones irán a ser mucho mejor. Así que, sin más explayarme, nuevamente bienvenidos. Esta es una nueva etapa aquí en el Roco peruano. Bien, para comenzar, mucho se ha hablado del comunismo, mucho se ha hablado del socialismo, mucho se habla del tema del libre mercado, del capitalismo. Hablamos de diversas maneras, distintos aspectos de una manera técnica o a veces un análisis muy superficial de lo que sucede. Hablamos de Pedro Castillo, hablamos de la Agenda 2030, de Davos, hablamos de Soros, hablamos de las ONGs, hablamos del aborto, hablamos de las luchas sociales, del tema colectivista, del tema individualista, pero ¿qué hay más atrás de ello? Y hoy vamos a analizar esto, porque incluso el saber ese tipo de información me llamó mucho la atención. Y digamos, ¿por qué? Porque es un tema que tal vez tú lo viste en el colegio, en mi caso sí, yo lo vi en el colegio y me lo presentaron de la mejor forma. Por eso, sin más que extender, vamos directamente al tema que el día de hoy vamos a exponer. En mi primer vídeo y la verdad que estamos aquí con todos los mejores ánimos y con el mejor optimismo de hacer las cosas bien. Bien, tenemos aquí a Rousseau, un filósofo nacido en Suiza, pero que se hizo más famoso en la época y en el país de Francia, sobre todo en la época de la Revolución Francesa, ese tema de ideales. Así que vayamos por partes. A Rousseau, en este caso, como bien te anticipaba, me lo presentaron en el colegio como un gran filósofo, con grandes obras como es el Contrato Social, y con un gran despliegue de generación en generación basados en su filosofía y su manera de pensar. Pero bien, vamos analizando en qué contexto nos estamos ubicando. Estamos ubicándonos en el tiempo de la Revolución Francesa, en el periodo de Ilustración, donde cuando hablamos de ilustración, no sé si tal vez tú recuerdas el tema de un foquito que decía que encendías y te das cuenta del tema de la razón. Las personas, en este caso, la sociedad de ese entonces, hablo del siglo XV, siglo XVI en adelante, se enfocaban muchísimo en el tema de la razón, en el tema de conocer los orígenes, en conocer de la historia, en ubicar y ampliar más su conocimiento y entender ciertas circunstancias como actualmente y como naturalmente uno puede sentir. Pero vayamos en qué es lo que sucede o cuál es el centro del cual se están ellos en realidad enfocando, hacia qué forma o la qué manera en realidad. Y en este periodo del despertar es donde la religión baja el escalón y sube el tema humanista. Y aquí como podemos ver una imagen que representa el tema del humanismo. Y si bien lo presentamos, el tema humanista, pues la verdad que se enfoca bastante el focus, como su mismo nombre dice, en el ser humano, en el poder que tiene el ser humano para poder desarrollar y poder entender la naturaleza de este mismo. Pero digamos que esto es un punto de inflexión. Y digamos por qué. La visión que se tenía anteriormente, digamos, en la edad anterior, es de que se dejaba de lado la figura de Dios y el hombre, ese vínculo, esa relación y esa subordinación, en realidad. Porque estábamos hablando de un Dios todopoderoso,
de un Dios soberano y el hombre que había sido creado bajo la imagen de Dios por este mismo, pero que estaba subordinado a él, conforme a su soberanía y conforme a su voluntad. Y sin embargo, en esta etapa, pues se deja de lado y se enfoca en la figura humana, en el poder de la figura humana y en todo lo que puede hacer siendo él el centro de todo. Bien, entonces, para entender esto y para que podamos entender la soberanía de Dios, y vamos a enfocarnos en el tema de lo que se despliega en este cierto de ideas, es de que vamos a comentar sobre Jonás y la soberanía de Dios. Bien, quien conoce la historia de Jonás, excelente, y quien no, pues aquí estamos para poder explayarlo. Y si no, te invito a que puedas abrir tu Biblia y puedas encontrar el libro de Jonás para poder leer lo que yo te voy a comentar. Pero lo que podemos rescatar de la historia de Jonás es que Jonás quiso desobedecer a Dios y estuvo en su libertad de hacerlo. Lo hizo, desobedeció a Dios. Sin embargo, Dios creó todo el ambiente y el contexto para que éste se pueda alinear a su voluntad. Y es que esa es la soberanía de Dios. Uno está en la libertad de poder hacer, de poder decidir. Sin embargo, es Dios quien te alinea de acuerdo a su voluntad, de acuerdo hacia el trayecto de vida que tú vas teniendo. A esto Jonás al final terminó contrariando a su primera decisión, luego de ser tragado por una ballena incluso, pudo hacer lo que la voluntad de Dios así lo deseó. Poder ir a la ciudad de Nínive a decirles de que Dios va a destruirlos. Pero si es que estamos hablando de un Dios que repliega su soberanía, que repliega su decisión, estaríamos diciendo que Jonás hubiera hecho lo que él había querido en su momento, solamente escaparse y desobedecer lo que Dios le había instruido. Y ahí hubiera quedado la historia. Pero no es así. Dios tenía un plan para él y tenía un plan para la ciudad de Nínive. Y eso es lo que ocurre. Bien, entonces, basados en que esta visión teológica de la subordinación del hombre con respecto a Dios, estamos ahora en el contrato social de Rousseau. Como bien te mencionaba, estamos en todo ese contexto del despertar del ser humano, del despertar de la razón, y poder enfocarse en la figura humana, en sus bondades y en lo que podría desempeñar sin la necesidad de un Dios, si es que así lo fuere permitido en este caso. Y por eso se presenta aquí la obra del contrato social, que en el año 1762 fue publicada por Rousseau. Pero que vamos a ver a continuación en sí cuál es la columna vertebral de esto. Vayamos. El buen salvaje. El buen salvaje. Digamos que Rousseau compartía la mentalidad de que el ser humano por sí solo tiene la naturaleza de ser bondadoso, de ser bueno y ser feliz. Pero aquí, ojo, veamos un detalle muy importante, que su bondad se va distorsionando conforme la sociedad se le va presentando, conforme va teniendo algún tipo de vínculo social con la ciudadanía, o con algún integrante de ellos, con alguna persona más, y con la propiedad privada, porque genera los antivalores, genera la desidia, la desigualdad, la envidia, la pelea, la riña. Entonces, hacia esto se enfocaba Rousseau, de que la persona es buena, pero que la sociedad lo va corrompiendo. Sin embargo, vayamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí está. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. A lo que él refiere de que el médico se beneficia de que la persona se enferme, de que un bodeguero se puede enriquecer basado en que la gente malgaste su dinero. Bajo ese tipo de concepción es de que Rousseau enfoca a la sociedad y enfoca que el hombre, si es que hubiera estado solo y sin tener nada, absolutamente era feliz, tranquilo y plenamente era su naturaleza de bondad. Pero vayamos a qué es lo que nos dice Romanos 6:16. Vayamos a esto.
Porque aquí mucho se habla del tema de la bondad y la maldad que hay en el ser humano. Y es que, como ya te decía, en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios, todo se va haciendo plenamente. Sin embargo, la concepción de Rousseau era que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y en este capítulo de la Biblia podemos ver lo siguiente. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para hacer justicia? Bien, ¿qué se refiere con esto? Se refiere a algo principalmente, de que somos esclavos de aquello a lo que amamos. Somos esclavos de aquello que nosotros más añoramos. Entonces, si nos basamos en esta premisa, digamos que el ser humano, por su propia naturaleza, viene a ser un ser pecaminoso. Sin embargo, si tenemos el amor y la senda enfocada en el Señor, pues obviamente toda una serie de pasos y de cambios en la vida se vienen realizando por ese amor que tenemos hacia Dios. Sin embargo, si nuestro amor y si nuestro focus es la maldad, es la ira, es la envidia, es la desidia, es la guerra, obviamente esto se va deteriorando. Si nos enfocamos en este plano de que tal vez Rousseau quiso dar a conocer el tema de la propiedad privada, pues digamos que el dinero, por ejemplo. Si es que el ser humano es esclavo al dinero, lo que sucedería es que obviamente la persona acarrearía y haría todo lo posible por obtener aquello que ama. Y aquí, ojo, dependiendo qué cierto comportamiento, qué ciertas actitudes tomaría. Entonces, si escuchas esta postura y lo comparamos con lo que dice Rousseau, vemos en realidad que no hay compatibilidad en lo que Rousseau está presentando. Y bien, como te decía, si te presento este tipo de ideas, tanto lo que dice Rousseau y tanto lo que dice la Biblia, es porque tenemos que hacer este choque de ideas. Una idea enfocada en el ser humano, en que el ser humano tiene el poder de hacer y deshacer las cosas, y el enfoque teológico de que tenemos a un Dios soberano que está muy por encima de nosotros y que no es que uno hace lo que quiere hacerlo. Uno puede escoger, puede decidir libremente, sin embargo estamos alineados a la voluntad de Dios. Bien, vamos ahora a la igualdad material. Rousseau, como te decía, tenía esa premisa de que la felicidad estaba en no tener absolutamente nada y aún así ser feliz. Más adelante veremos que esto en realidad se asemeja a algo pues actual. Bien, la igualdad material. Rousseau se enfocó bastante en el tema de la igualdad material, algo incluso un símil si podríamos hacer con Ernesto El Che Guevara, el guerrillero argentino que estuvo presente en la Revolución Cubana junto a Fidel Castro. Pues bien, digamos que dicen que el enemigo del hombre es la propiedad privada, incluso el gran ejemplo de que el ser humano, en su afán de poder tener algo, se apropió de algo, un terreno, un área, y sin embargo, al querer defender esto, generó el conflicto, generó la envidia, generó la guerra, y a partir de ese momento es que la sociedad se va deteriorando y el ser humano se va corrompiendo, porque está defendiendo algo que es suyo, que lo pudo hacer con su esfuerzo, pero que lo está, obviamente, está defendiendo porque es suyo. Sin embargo, ellos pretenden de que la felicidad entonces es hacer una igualdad material. Muy bien, si se genera ese conflicto, porque tú tienes ahora y yo no tengo, pues la felicidad entonces va a ser en quitarte aquello que tú tienes para dármelo a mí, para compartir esa felicidad, supuestamente, ¿no? O sea, bajo ese tipo de premisa y de pensamiento es de que sustenta lo que Che Guevara manifestaba, de que para hacer ese tipo de igualdad no importaba el costo de vida, el costo de destrucción, la cosa es equilibrar a las personas, al pueblo, entre comillas, pueblo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a encontrar felicidad y tranquilidad en la gente. No va a haber desigualdad, supuestamente.
Bien, ahora, por ejemplo, vayamos. Rousseau se manifestaba en el tema de que la gente era pecaminosa porque tenía mucho, la gente era malvada porque tenía algo y sin embargo no tenía el corazón de poder compartirlo. Y pues obviamente necesitaban de un Estado que pueda hacer esa igualdad material. Necesitaba alguien idóneo para que pueda hacer ese tipo de repartición. Entonces vamos a dos versículos importantes que nos menciona la Biblia. Proverbios 8, de 18 al 21. Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Donde habla acerca del tema de la riqueza y la gente. Y es que en estos versículos, y en muchos más que pueden encontrar donde se menciona el tema de la riqueza, el trabajo, el dinero y la persona, pues vamos a enfocarnos en que en realidad Dios da la posibilidad de generar riqueza. Te da la posibilidad de poder tener algo. Como te decía, es un Dios soberano y de acuerdo a su voluntad, unos tendrán el destino, la disposición de poder tener mucho más que otros. Es así. Sin embargo, Dios, si es que tú en realidad llevas una vida abocada y tienes en el focus un amor hacia Dios, lo que veíamos en las anteriores diapositivas casi al inicio, pues obviamente tú, por tu propia benevolencia, vas a poder compartir de aquello con aquel que no tiene. Porque existe el tema voluntario, no existe un apego material, más existe un apego espiritual. Y si esto obviamente llevamos a la práctica, es que no necesitan de un estado para que te quite ciertas cosas y dárselas a alguien, sino que por tu propia benevolencia lo puedes compartir, porque tiene riqueza. Y en agradecimiento y gratitud hacia Dios, obviamente tú compartes con aquel hermano, con aquel prójimo que no tiene. Pero este pensamiento Rousseau no era así, era contrario. Rousseau manifestaba de que el Estado te permite tener esa felicidad, porque obviamente al poder, el Estado en primer lugar, como si pudiera llegar a dar el inicio, la facilidad de poder tener esa igualdad material junto con otro que tiene mucho más que tú, lograrían la naturaleza actual, donde todo era armonía y era felicidad. Donde, como bien dice, renunciar a tus derechos por el bienestar general. Vamos ya a un pensamiento más colectivista. Renunciar a tus derechos, renunciar a lo que tú tienes por, entre comillas, el bienestar general. Y digamos que esto no viene en sí a cumplirse como debe de ser, porque obviamente cada quien tiene ciertas capacidades para poder desarrollar y tiene un destino en el cual unos van a tener más y otros van a tener menos. Entonces, en la política podemos ver esto, el pueblo. Muchos se dicen el pueblo me lo pide, el pueblo dice que es así, el pueblo necesita ser escuchado, yo represento al pueblo. Digamos que esto te haría recordar, incluso aquí en Perú, al presidente Pedro Castillo. En otros países, obviamente, si hablamos de Latinoamérica, cada quien con su socialista, lamentablemente. Salvo países con excepciones. Entonces, lo que habla Rousseau y lo que manifiesta en su postura es que el Estado viene a ser representado por la voluntad general de la ciudadanía y que esta voluntad general tiene que ser acatada. O sea, lo que el Estado en sí diga tiene que cumplirse, porque así el pueblo ha decidido tenerlo a él en el poder para que éste tome decisiones por ellos. Entonces, de esta manera, podemos ver un discurso en símil a lo que vemos a nuestros presidentes de corte socialista, de que el pueblo así lo pide, entonces nosotros vamos a hacer lo que el pueblo pide. Y si tú estás en contra, actualmente eres un conspirador, eres un golpista, estás en contra de la voluntad del pueblo. ¿Ellos están representando al pueblo verdaderamente? No lo creo. Entonces, de esta forma, como podemos ver, llegamos a una figura como es Fidel Castro.
el dictador, el dictador de Cuba. Rangel ya en su obra Del buen salvaje al buen revolucionario proponía este símil de que para hacer supuestamente regresar a la naturaleza, a la felicidad, a la plenitud que Rousseau proponía, era necesario hacer este tipo de políticas. Era necesario y útil incluso una revolución para equiparar esa igualdad material. Y por eso que bajo ese pensamiento, pues los socialistas obviamente lideran su posición ideológica, como te puedes dar cuenta. El poder en el humano, el derecho colectivo. El Estado es el que te da la felicidad y es el salvador de que puede darte aquello que tú mereces también, mereces, entre comillas. Hacer la voluntad del pueblo, porque lo representa. Y si tú no estás a favor de ello, puede pasar lo que pasaba en la Revolución Francesa, la guillotina. Como te decía, en algunos casos, actualmente te dicen golpista, antidemócrata, estás en contra del pueblo, solo porque estás en contra de un régimen autoritario socialista, pero no, estás en contra de la representación del pueblo. Bien, pues nos remontamos en la Revolución Francesa. Te puedes dar cuenta de este giro histórico que estamos teniendo, pero que cada cosa, cada eje viene vinculado. Bien, por ejemplo, quien no estaba de acuerdo o quien ni siquiera estaba convencido de la revolución, Robespierre era el que daba el orden para que corten la cabeza a aquellos opositores de lo que estaban realizando en este periodo de transición. O sea, estamos hablando de que el que se oponía, entre comillas, a la voluntad del pueblo era el enemigo del pueblo y por lo tanto merecía ser castigado porque no estaba dispuesto a dejar sus derechos individuales por entregárselo al bienestar general, a la voluntad general y aparte de que esta persona seguía con esa maldad insertada en su ser y no quería compartir aquello que tiene. Entonces, nos remontamos hacia lo que decía Rousseau, como ya te mencionaba anteriormente, de que el ser humano nace bueno y que su naturaleza es la bondad y que lo único que puede equiparar actualmente es la igualdad material. Y pues, si es que alguien no acepta, y como el régimen defiende al pueblo, está en la autoridad de hacer lo que el régimen lo quiera alinear para defender al pueblo, entre comillas. Hoy vemos presos políticos, hoy vemos incluso asesinatos, hoy vemos diversos tipos de casos, desapariciones, incluso a quien se opone un régimen socialista, como lo que podemos ver actualmente en nuestras regiones. De esta manera empezamos a llegar ya a la historia del socialismo, de la Unión Soviética, de los máximos exponentes que tiene el socialismo, como Karl Marx, como Lenin, y cómo es de que en lugar, como puedo ver aquí en una imagen, ¿no? Una bolsa de empleos, una cola pequeña, casi nadie, pero en planes sociales sí hay más. ¿Por qué? Porque es basado en este pensamiento de que hay que quitarle a aquel que tiene mucho y dárselo al que no tiene. Dárselo, porque en esa igualdad material ambos van a encontrar la felicidad. Van a encontrar la felicidad. O los derechos colectivos, que ya muchas veces nos estamos dando cuenta que están cada vez más fuertes con el tema del ecologismo, con el tema de las feministas, con el tema de la agenda LGTB, el pensamiento colectivista, la renuncia a tus derechos para supuestamente el bienestar general y el bienestar de aquellos que están oprimidos y que se les ha quitado algo, se les quita derechos, supuestamente. El mismo discurso no ha cambiado. Esa columna vertebral de manera de pensar no ha cambiado, es la misma. Es la misma la que te presenté anteriormente de Rousseau, es la misma que utilizó Robespierre, es la misma que incluso utilizaba aquellos nazis de su época.
los regímenes autoritarios como de Mussolini, como lo manifestaba Che Guevara, Fidel Castro, como podemos ver en nuestros países y como podemos ver incluso ver la censura en las redes sociales. Quien no esté de acuerdo a ello, obviamente, estás en contra de aquellos, entre comillas, oprimidos, y tú debes ser censurado, debes ser borrado porque no tienes ni siquiera disposición de poder dejar tu individualidad por el tema colectivo. ¿Te das cuenta hasta este punto cómo es de que la sociedad ha ido tal vez cambiando ciertas cosas, cambiando enfoques, pero que la idea sigue siendo la misma? A eso vamos y a eso debemos nosotros de apuntar. Te he presentado hasta el momento contenido histórico, contenido filosófico y contenido teológico, para que puedas ver de que no son aspectos distanciados y que por lo tanto son cosas que todos debemos siempre de ir estudiando y aprendiendo más. Porque de esta forma, el comprender las raíces, el comprender las columnas vertebral de ciertas ideologías políticas, obviamente va a llevar a un mejor debate de ideas, a una mejor lucha, o aquello que llamamos bastante y que se está haciendo bastante popular, como es la batalla cultural. Porque de esta forma se puede seguir haciendo política, porque de esta forma comprendemos los acontecimientos actuales. Es importante analizar el pasado para comprender lo que está pasando actualmente y lo que puede suceder a futuro. Estamos aquí. Puedes ver todo este cambio. Estamos hablando de Che Guevara, Robespierre incluso, de la Unión Soviética, de los derechos colectivos, y basamos a lo que hoy hablamos, de lo que mucho se habla, de la Agenda 2030. Y dirás, oye, Andy, estás combinando muchas cosas. Pues sí, y tal vez un poco acelerado, porque yo creo que diversos aspectos pueden desplegarse incluso aún mucho más. Sin embargo, y como te puedes dar cuenta, estoy aquí jugando con el micrófono que se me escapa, me disculparán, la verdad, es la primera vez que estamos haciendo este tipo de contenidos y la verdad que estoy emocionado. Bien, el tema del derecho colectivo y de renunciar a lo tuyo para ese bienestar general, entre comillas. ¿Te parece conocido lo que yo te decía del ser humano que era feliz sin tener contacto con la gente, que era feliz viviendo bajo un árbol, que era feliz cazando? La mentalidad de Rousseau. Y lo que actualmente, lo que fomenta esta agenda progresista basado en que el ser humano en sí va a ser feliz teniendo nada. ¿Te das cuenta de este símil que existe? Y a pesar de cuántos siglos han pasado, la columna vertebral, el eje central, la temática central sigue siendo la misma. Renunciar a tus derechos incluso de privacidad para que haya alguien que esté controlando todo ello. Y el que no esté apoyando, entre comillas, esta causa, es un enemigo de la sociedad, como podemos ver actualmente ahora. No solamente una censura en redes sociales, termina en temas de encarcelamiento, termina incluso en, entre comillas, suicidios que nunca se dejan esclarecer. ¿Qué ocurrió? Es por ello es que debemos de estar siempre latentes, atentos y siempre aprendiendo mucho más. Las cosas no están así por así. No están en el aire. Todo sigue un curso y todo en realidad tiene un fin. Y como te habrás podido dar cuenta, el tema humanista, el eje principal del que el ser humano puede hacer y deshacer, aún sigue latente. Dejando atrás que somos subordinados, dejando atrás de que existe una voluntad divina, dejando atrás que nosotros no somos lo suficientemente útiles para poder hacer todo ello. Sin embargo, en el poder se viene trabajando más
y acrecentando más la Agenda 2030, lo cual en sí debemos de expandir como un tema más de que se van a venir más contenido. De esta manera culmino este primer vídeo agradeciéndoles por su tiempo de haberme escuchado y por su tiempo de poder difundir estas ideas, de poder comprender y de haberme acompañado y que me sigan acompañando, la verdad, en esta gran aventura de información. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle like a este vídeo, poder difundirlo, poder compartirlo. Espero que les haya gustado, la verdad. Espero que les haya gustado bastante y podamos de esta manera seguir difundiendo. De esta manera, a pesar del tema de restricciones que podamos tener, la información seguirá. Y no solamente en redes, podemos ser en nuestra comunidad, comentándolo, conversándolo, debatiéndolo. De esta forma, seguimos